Desde principios de año, cuando en China se anunciaba la presencia de un nuevo coronavirus, en redes sociales comenzó a circular la versión de que se estaba cumpliendo una escalofriante profecía. Se viene hablando de que Nostradamus se anticipó a la pandemia en sus famosas profecías, aunque expertos en el tema lo han desmentido. ¿Crees que un hombre pudo ser capaz de predecir esta pandemia hace 5 siglos? Pero una profecía no es el único hecho misterioso que rodea el coronavirus. Si miramos ciertas fechas en la historia, podremos detectar una especie de patrón temporal que da paso a tragedias similares. Cada siglo surge una nueva pandemia que arrebata la vida a millones de personas. En este video te hablaremos sobre estas enigmáticas situaciones que rodean la propagación del COVID-19. Así que siéntate y ponte cómodo para que aprecies todos los detalles de esta misteriosa historia. Comenzaremos revisando las renombradas profecías de Nostradamus. Pero, ¿quién fue este señor que genera tantos comentarios? ¿Realmente fue un adivino? Michael Nostradamus fue un médico francés que escribió y publicó en 1555 un famoso libro titulado Las Profecías. A lo largo de los siglos, muchas personas han considerado que Nostradamus predijo importantes acontecimientos. Se le adjudican, por ejemplo, predicciones del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, la muerte de la princesa Lady Di y la llegada al poder de Hitler, entre muchísimos otros hechos que marcaron la historia de la humanidad. Pero ¿qué tan precisos son estos augurios? Realmente, el libro está escrito en forma de cuartetas, una composición poética con un lenguaje críptico. Así que lo que se ha tomado como cierto corresponde a interpretaciones hechas por diferentes personas a estos textos ambiguos escritos en el siglo XVI. Desde que se conoció el inicio de la pandemia en Wuhan, China, comenzó a circular en internet un supuesto texto escrito por Nostradamus como profecía para este año 2020. El texto en cuestión decía lo siguiente: en el año de los gemelos surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las 7 colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo para culminar en la sombra de la ruindad. A ese texto se le dio la siguiente interpretación: y en el año de los gemelos, sería el 2020, surgirá una reina. Se vinculó de inmediato con la palabra corona y de allí con el coronavirus. Desde el oriente, tiene que ver con China, que se extenderá su plaga. Hace alusión directa al virus. De los seres de la noche, hablaría de los murciélagos, animales que se cree pudieron contribuir a la propagación del coronavirus. A la tierra de las 7 colinas, sin duda tendría que ver con Italia, uno de los países más afectados con la pandemia después de China. Transformando en polvo, obviamente significaría matando. A los hombres del crepúsculo, es decir, a los ancianos, para culminar en la sombra de la ruindad, necesariamente relacionado con el hundimiento total de la economía. Se trata de un texto con una precisión impresionante, ¿no les parece? Pues bien, es falso. Expertos en el estudio de la obra de Nostradamus han señalado que ese fragmento no aparece en las cuartetas de las profecías. Fue un invento de algún ocioso que lanzó la treta en internet y de inmediato se hizo viral. Sin embargo, sí existe una profecía para este año, un poco más difícil de relacionar con la pandemia de manera tan explícita como la anterior. Los estudiosos de Nostradamus aseguran que el texto real sería el siguiente: la gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen de la gran dama indignada por la simulación.
Los intérpretes de esta cuarteta han señalado que Wuhan, lugar de origen del virus, está a varios miles de kilómetros de la costa, en el interior de China, y no es, por tanto, una ciudad marítima. Sin embargo, se encuentra flanqueada por dos importantes ríos, Yangtze y Han, con puertos fluviales este. Esto pudo haber confundido al profeta. El resto del texto se ha vinculado con diferentes aspectos. El fragmento, la muerte de la sangre justa condenada por un precio sin crimen, se ha identificado con los animales que permanentemente son sacrificados para alimentarse o para obtener beneficios económicos. Recordemos que en Wuhan se encuentra un mercado en el que se vendían incluso animales vivos de diferentes especies. Además, China es considerado responsable de la extinción de algunos animales del planeta, debido a diversas creencias de su cultura. En China hay un dicho popular según el cual la gente comerá cualquier cosa con 4 patas excepto una mesa, cualquier cosa que vuele excepto un avión y cualquier cosa en el agua excepto un barco. El tigre salamandra gigante china, la tortuga americana, el esturión, el escribano auroleado o pájaro del arroz y el pangolín son algunas de las especies que están al borde de la extinción, debido a la casi insaciable demanda de su carne que en gran medida proviene de China. Por eso se justifica que se hable en la profecía de un precio sin crimen, pues los chinos estarían acabando de manera injusta con muchas especies que son aniquiladas sin haber hecho nada. Sigamos con el texto. El último trozo señala: de la gran dama indignada por la simulación. Esto se ha relacionado con la madre naturaleza. Es posible que esta pandemia tenga un origen natural, que el mismo planeta haya creado mecanismos para provocar la limpieza de todos los ecosistemas naturales que albergan la vida en nuestro mundo. El ser humano se cree el centro del universo, los dueños de todos los recursos que este noble planeta ha puesto a nuestra disposición, pero solo somos una brizna de paja en el viento. A nuestro alrededor, millones de especies coexisten y luchan por sobrevivir en medio de la devastación que vamos dejando. Con el confinamiento nos hemos quedado encerrados, y mientras el ser humano deja las calles, se limpia el aire, se purifican las aguas, y los animales vuelven a explorar los territorios que les arrebatamos. ¿Será que la madre naturaleza intenta darnos una lección? ¿Será ella la dama indignada mencionada por Nostradamus? Las profecías y su inquietante coincidencia con la realidad no son lo único que llama la atención en tiempos de pandemia. No sabemos si se trata de un capricho de la historia, una maldición o una simple coincidencia, pero algunos investigadores han detectado una especie de patrón en la ocurrencia de hechos que provocan muertes masivas cada siglo. Si miramos ciertas fechas en la historia, seremos capaces de detectar una especie de patrón temporal. Veamos, en cada siglo, la segunda década constituyó un periodo de tragedia. 1520, 1620, 1720 y así, hasta nuestra fecha, han sido periodos marcados por la aparición de terribles enfermedades que se han convertido en epidemias y pandemias. Veamos. 1320, la peste negra. De acuerdo con datos históricos, ese año apareció una enfermedad que cobró la vida de unos 25 millones de personas en Europa y Asia. Comenzó a manifestarse con dolores de cabeza, fiebre y escalofríos. A medida que avanzaba, los enfermos presentaban una erupción con manchas negras y moradas en la piel. 1520, viruela. Durante siglos esta enfermedad provocó varias pandemias, pero en 1520 los españoles la llevaron a los nuevos territorios conquistados y fue devastadora para una población que no tenía las defensas para enfrentarla. Se dice que, gracias a la viruela, los españoles pudieron doblegar a los aztecas y conquistar el territorio mexicano.
acabó con la vida de más de 2.000 indígenas tan solo en ese país. La historia habla de un colapso demográfico en la población nativa. 1620. Infección desconocida. Los colonos de Plymouth, Inglaterra, llegaron a Estados Unidos en el Mayflower, un barco en el que una misteriosa epidemia acabó con la vida de gran parte de la tripulación. Sobrevivientes luego esparcieron el virus por toda la costa este norteamericana. 1720. Gran peste de Marsella. Un cargamento de sedas llegó al puerto de Marsella, en Francia, el 25 de mayo de 1720. La tela estaba contaminada con el bacilo de Yersin, una bacteria que causó la muerte de más del 40% de la población de esa ciudad. 1820. Cólera. En la historia se han identificado 6 pandemias de esta enfermedad. Se estima provocó la muerte de más de 10 millones de personas. La primera pandemia se registró en los años 20 del siglo XIX. De Indonesia, esta enfermedad se expandió hacia la India, Persia y Arabia, y otros países de Oriente Medio. Justo en el año 1820 llegó a China. 1920. Gripe española. Esta peste acabó con la vida de más de 40 millones de personas entre los años 1918 y 1920. Se dispersó durante la Primera Guerra Mundial desde Francia y China, y España fue el país más afectado. 2020. Coronavirus. Ahora, todos somos protagonistas de esta nueva pandemia que comenzó en Wuhan y se ha propagado por todo el mundo. Ciertamente, esta repetición de fechas puede ser resultado de una simple casualidad. ¿Qué opinas tú? Lo cierto es que la propagación del coronavirus sigue rodeada de misterios y situaciones extrañas que resultan enigmáticos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Seguiremos presentándote los misterios del universo. No te los puedes perder. Hasta una próxima oportunidad.